Muy buen día, jóvenes. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que es un ejercicio. El ejercicio pues consiste en analizar un sistema de resorte, ¿verdad? De un resorte con rigidez K y una masa M que se va a soltar a ciertas condiciones iniciales. Y lo vamos a ver para dos casos. El primero de ellos pues va a ser considerando solamente el movimiento armónico simple, y el segundo pues ya va a ser al momento de estar considerando una fuerza externa, o sea, por medio de una vibración forzada. Bien, vamos a empezar. Bien, primero pues veamos cómo vamos a trabajar nuestro sistema, ¿verdad? Va a consistir en un sistema en el cual pues yo tengo un resorte de rigidez K y masa M. Entonces el primer tipo de análisis va a consistir en que yo le voy a proporcionar a este resorte una condición inicial, o sea, una posición inicial y una velocidad inicial, y tomando en consideración que se va a tomar positivo hacia abajo. Y luego pues vamos a analizar el mismo ejercicio, solo que para otras condiciones, ¿verdad? Con la misma rigidez K, una masa M, una posición inicial, una velocidad inicial, pero vamos a trabajar con una fuerza igual a una fuerza igual a Pm por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo, ¿verdad? Entonces esto va a ser la diferencia. Este va a ser un caso 1 y este va a ser un caso 2 de análisis de movimiento. Bien, entonces vamos a ver si analizamos este primer caso, pues tendríamos, damos unos datos iniciales. Podemos trabajar un dato inicial de 20 kN, 40 kilogramos, 45 milímetros y 2 metros sobre segundo de velocidad. Bien, algo que podemos hacer, ya que tenemos esta información aquí, es de que uno de sus compañeros pues me comentaba que en el ejercicio que habíamos realizado anteriormente sobre lo que es movimiento armónico simple, pues se tomaron de manera equivocada los factores C1 y C2. Entonces vamos a hacer de una vez la corrección, ya que tenemos esos datos aquí en este bloque. Entonces vamos a tomar los datos que tenemos para este ejercicio. Tenemos un bloque de 55 kilogramos. Entonces le vamos a aplicar una masa aquí de 55 kilogramos. La rigidez equivalente es 2.4 kN, entonces esa rigidez vamos a colocarla acá, 2.4 kN, y veamos las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales me dice que es empujado hacia abajo 45 milímetros y se suelta, no me da una velocidad, entonces la velocidad inicial es 0. Entonces acá velocidad inicial de 0 y 45 milímetros positivos, ya que van hacia abajo. Mi frecuencia circular natural me queda de 6.606 radianes sobre segundo. Aquí me habían quedado de 6.6058. Acá pues estaríamos bien. El periodo, pues veamos, el periodo me queda de 0.951, pues aquí también estamos bien con este dato. Pero estas condiciones iniciales son las que yo coloqué al contrario, ¿verdad? Entonces, acá pues yo tengo la frecuencia natural, esta pues no nos sirve, pero aquí de una vez la calculamos. El valor de C1 es igual a 0.
Entonces aquí en realidad pues C1 era igual a 0. Entonces hacemos la corrección, aquí esto es igual a 0 y C2 es 45. Entonces acá en lugar de coseno era seno y aquí en lugar de seno era coseno, ¿verdad? O sea, que acá, si no estoy mal, era negativo y acá pues es negativo también. Entonces estos valores me van a cambiar. Entonces, yo aquí voy a colocar ya los datos correctos. Pues este dato no está bien, este tampoco. En realidad pues la velocidad máxima me quedaría si aquí tengo mi amplitud máxima, pues la velocidad máxima va a ser igual a la amplitud máxima multiplicado por la frecuencia circular natural. Entonces es 297.26. Entonces velocidad máxima es igual a 200. Bueno, aquí pues me quedó igual en magnitud, ¿verdad? 297.26 milímetros sobre segundo. Y la aceleración máxima es igual. Creo que aquí me va a dar igual, ¿verdad? Entonces sería igual a la amplitud por la frecuencia circular natural al cuadrado. 1963.6 me da igual en magnitud, ¿verdad? 1963.6 milímetros sobre segundo al cuadrado. Bien, pero esto pues para hacer la aclaración, al final pues sí me dan las mismas magnitudes, pero hay que hacer la corrección de que sí se habían tomado mal los valores de C1 y de C2, ¿verdad? Entonces muchas gracias ahí al compañero pues que hizo esta observación, y esto pues para que no vayamos a tener una confusión sobre la toma de las condiciones iniciales. Bien, seguimos con nuestro problema. Pues aquí pues esta es la aceleración máxima. Aquí está en milímetros sobre segundo y acá milímetros sobre segundo al cuadrado. Bien, acá pues podríamos darle ahorita una velocidad inicial. Podemos tomar una velocidad, por ejemplo, de 0.5, poner un valor. Lógicamente pues se cambia la amplitud y se cambia la velocidad y la aceleración. Bien, entonces ya teniendo estos datos, yo ya tengo aquí mis ecuaciones de posición, de velocidad y de aceleración para cualquier instante de tiempo. Lo que yo voy a hacer ya con este primer tipo de análisis es tomar o ver cómo se comporta mi objeto en movimiento, ¿verdad? Aquí pues yo tengo una gráfica de la ecuación de movimiento armónico simple para estas condiciones, ¿verdad? Donde veo que aquí pues mi amplitud máxima es 88.06 para las condiciones que yo puse, y acá en la parte en lo que es esta parte de la gráfica pues podemos ver de que al ser movimiento armónico simple pues empieza con esta distancia de 45 milímetros y luego pues va aumentando la amplitud hasta esta amplitud máxima. Luego pues empieza a regresar y cambia de signo hasta una amplitud máxima en el signo contrario, ¿verdad? Y así se mantiene. Entonces podríamos decir de que mi objeto inicialmente pues empieza en este punto, luego se empieza a desplazar hacia abajo y luego pues empieza a regresar hasta llegar a este punto y luego pues así se mantiene. Se mantiene haciendo un movimiento cíclico en una dirección, pero con estas amplitudes, ¿verdad? Bien, ahora
veamos lo que sería ya considerando una vibración forzada. Tomamos los mismos datos iniciales, solo que ahora le vamos a agregar una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que sea, por ejemplo, de 1 kilonewton. Este kilonewton, pues, si yo en lugar de una fuerza, pues, le aplicara una amplitud, la amplitud equivalente sería 416.67 para que me genere una fuerza de 1 kilonewton, ¿verdad? Esto, pues, ¿de dónde sale? Pues de lo que fueron mis ecuaciones de vibración forzada, donde yo, en lugar de trabajar mi fuerza PM, que está en esta ecuación, en lugar de trabajar esta fuerza PM, yo podría considerar trabajar una amplitud, ¿verdad? Una amplitud que al multiplicarse por la rigidez, pues me dé la fuerza equivalente. Entonces, regresando aquí, yo voy a trabajar en este caso utilizando una fuerza, esta fuerza de 1 kilonewton, y le voy a dar una frecuencia forzada de 1 radian sobre segundo, por poner un dato inicial. Mi frecuencia circular natural es la misma que para lo que es el movimiento armónico simple, porque la frecuencia circular natural, pues, no es más que la raíz cuadrada de la rigidez dividido dentro de la masa. Estas son las mismas. El periodo, pues, también es el mismo. Y acá tenemos uno de los primeros datos que analizamos, ¿verdad? La razón de frecuencias. Y la razón de frecuencias, como lo habíamos visto en nuestra clase anterior, la razón de frecuencias, pues, podrá presentar los siguientes casos, ¿verdad? Un caso en el cual la amplitud de la vibración forzada se vuelva infinito, que es cuando la frecuencia forzada y la frecuencia circular natural tienen la misma magnitud. El otro caso es cuando la frecuencia forzada sea menor que la frecuencia circular natural. Esto, pues, se considera que estaría en fase. Si nosotros regresamos aquí, podemos ver que este valor es de 0.15, entonces se encuentra en fase. Y pues a partir de la razón de frecuencias, y si nosotros determinamos lo que sería mi amplitud o mi factor de amplificación, el factor de amplificación me queda de 1.0235. Y mi amplitud por la solución particular, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ya sea esta o esta de acá, me queda de 426.4. Esa es mi amplitud por utilizando la solución particular, ¿verdad? Que sería, si nosotros pasamos ya a la gráfica de este comportamiento, que es de vibración forzada, lo que tendríamos es que estos 426.44 corresponden a este valor en este término, ¿verdad? Y como vemos, nuestra gráfica para ese tipo de vibración forzada, pues, tiene esta forma, donde, pues, si yo considero cómo se va a estar moviendo el objeto, pues el objeto empieza con una amplitud de 45 milímetros, y luego, pues, empieza a bajar, luego sube, luego vuelve a bajar, luego sube un poco y vuelve a bajar, y así se mantiene. Entonces vemos que el ciclo, pues, es diferente, ¿verdad? Para que logre alcanzar el punto de 45 milímetros, pues podemos ver de que va a pasar una cantidad de tiempo mucho mayor que si nosotros lo tomáramos como un movimiento armónico simple, ¿verdad? Aquí, pues, para que alcance los 45 milímetros otra vez, pues
vemos que está más o menos entre un tiempo de punto 33 segundos, pero en vibración forzada pues está más o menos hasta 3.13 por ahí, ¿verdad? Para que llegue a alcanzar de nuevo esa amplitud de 45 milímetros. Y vemos que también esta amplitud de 426.44 sería la amplitud XM que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, no necesariamente esta vaya a ser la amplitud de toda mi expresión, porque tendríamos que evaluar cuál va a ser el valor máximo de X que se encontraría con estos tres términos para ver si esta es la amplitud máxima. Caso contrario, pues podríamos tener una amplitud o mayor o menor ya al ingresarlo en esta ecuación. Entonces esta amplitud solo corresponde a la solución particular. ¿Cómo podemos ver eso? De que si yo, por ejemplo, en mis datos coloco que mi movimiento armónico simple va a tener una posición inicial de 0 y una velocidad inicial de 0, ¿qué va a suceder con el movimiento armónico simple? Al no haber condiciones iniciales, no va a existir movimiento, porque el valor de C1 y C2 va a ser 0. Entonces mi ecuación o mi diagrama de movimiento en el tiempo se ve que es 0. Sin embargo, en la vibración forzada, estos dos valores iniciales, aunque sean 0, de todas maneras tengo una fuerza que está actuando con una frecuencia de movimiento. Por lo tanto, mi vibración va a ser una vibración forzada con este diagrama de movimiento, con esta función de movimiento. Y si vemos que ahí sí la amplitud máxima es igual a la que aparece aquí. ¿Por qué? Porque los dos términos C1 y C2 son 0. Entonces mi amplitud máxima es XM. Pero si no fuera así, entonces mi amplitud máxima no necesariamente va a ser la que aparece ahí, ¿verdad? Entonces aquí le colocamos 45, 0.5, que era lo que teníamos inicialmente. Y vemos que vuelve a cambiar mi ecuación y ya hay movimiento armónico simple. Ahora, si nosotros cambiamos la frecuencia, por ejemplo, yo tengo una frecuencia aquí de 1 y la voy a acercar a mi frecuencia circular natural, voy a colocarle, por ejemplo, una frecuencia de 4. Mi razón de frecuencias aumenta a 0.6, sigue estando en fase, pero mi factor de amplificación es de 1.57. Si vemos mi ecuación de vibración forzada, pues ya cambió la forma de movimiento. Podemos ya con estos datos, pues aquí yo tengo otra función donde relaciono las dos ecuaciones. Entonces regresemos aquí y coloquémosle una frecuencia forzada de 1 y vemos de que lo que está en azul es el movimiento armónico simple. Este pues tiene una amplitud pues mucho menor que la amplitud de la vibración forzada. Al cambiar esto a 4, vean que acá tenemos una amplitud por solución particular de 426. Si esto lo cambio a 4, esta amplitud aumenta y se ve que la ecuación de vibración forzada pues tiene amplitudes mucho mayores. Vamos a ir ampliando esto, ampliémoslo a 5 y siguen aumentando las amplitudes porque el factor de amplificación va aumentando, ¿verdad? Mientras nos vamos acercando a 1. Le damos un valor de 6 y sigue aumentando ese factor de amplificación. 6.6, aumenta mucho más. Ya casi que al ver la ecuación, pues prácticamente el movimiento armónico simple es una horizontal en comparación con la vibración forzada. ¿Por qué? Porque las amplitudes
se hacen muy grandes. Y era lo que les mencionábamos de que si entraba en resonancia, pues aquí tendríamos un problema de comportamiento de mi elemento. Ahora si esto sea exactamente el mismo valor, pues mi factor de amplificación pues sería infinito, porque es una división dentro de 0 y mi amplitud pues también se vuelve infinita. Aquí pues ya no me mostraría la gráfica, ¿verdad? Solo me muestra la gráfica del movimiento armónico simple, que la de vibración forzada pues se indefine, porque tenemos valores infinitos. Bien, entonces ahora pasemos al otro lado, ¿verdad? Pasemos a que tengamos amplitudes de vibración, perdón, valores de vibración forzada, de frecuencia forzada, mayores que la frecuencia circular natural. Trabajemos un valor, por ejemplo, de 7. Aquí pues ya entramos afuera de fase. Y pues siguen habiendo amplitudes muy grandes. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos ya por encima de la frecuencia circular natural, se recuerdan de que todavía estamos en valores de relación de frecuencias muy cercanos a 1. Entonces tenemos valores de amplitud muy grandes. Y aquí pues tenemos esa relación de 1.05. Entonces probemos con un valor mucho más grande, probemos con unos 12. Entonces ya esto pues se alejó bastante. Mi factor de amplificación ahora es menos 0.43. Y vemos que ya las amplitudes pues son menores, ¿verdad? Entonces aquí pues en este ejercicio pues básicamente pues estamos viendo esa comparación entre cómo sería el movimiento armónico de un objeto sin ninguna vibración ni sin ninguna fuerza externa, y cómo ese movimiento va a variar si le aplicamos una fuerza que sea sinusoidal, ¿verdad? Podemos ir aumentando acá solo para probar un factor de frecuencia forzada de 14, pues vemos que cambia la ecuación que tenemos aquí. Bien, entonces esto pues es más que todo pues comparando lo que sería el caso 1, ¿verdad? Que teníamos aquí dibujado. Este caso 1 donde solamente tengo condiciones iniciales, y el caso 2 donde aparte de las condiciones iniciales tengo esta fuerza actuando. Aquí pues vamos probando, pues ustedes pueden hacer su hoja de cálculo donde puedan ir variando esto e ir viendo cómo es que varían mis amplitudes en función de la frecuencia forzada. Por ejemplo, si yo tengo frecuencias muy grandes, casi que las amplitudes van a terminar siendo similares en vibración forzada y en vibración de movimiento armónico simple. Por ejemplo, le doy un valor de unos 70 radianes sobre segundo. Vemos que la amplitud por solución particular se reduce a menos 3.74, y mis ecuaciones ya sí se parecen bastante, ¿verdad? Entonces en la medida que yo aumente la frecuencia forzada, pues va a ir cambiando ese comportamiento. Ahora, por ejemplo, si yo tomo una frecuencia forzada de 0.1, vamos a ver cómo cambia mi comportamiento, ¿verdad? Bien, entonces con esto pues terminamos la clase por hoy. Espero que les sea bastante útil esta clase para poder entender un poco cómo varían los movimientos de lo que es movimiento armónico simple y vibración forzada. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.